En las palabras entonces del presidente de la Asamblea Nacional. También se encuentra presente acá el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. Un punto importante en esta discusión, la gestión de gobierno. Acaba de culminar la primera etapa de gobierno de eficiencia en la calle, viene un proceso de evaluación, está por arrancar la segunda etapa de este gobierno de eficiencia en la calle. Paralelo a esto, el cuerpo de inspectores ha venido analizando cómo funcionan unas empresas del Estado, qué se discutió ahí y bueno, cómo se prepara el gobierno para este despliegue y para mejorar la eficiencia en la gestión. Sí, efectivamente, sabes que el comandante supremo Hugo Chávez y ahora el presidente Maduro, bueno, el gobierno se hace con el pueblo, el gobierno es del pueblo y en consecuencia nosotros somos servidores de ese pueblo. El gobierno de eficiencia en la calle ha tenido un gran impacto porque el pueblo ha visto a los servidores, que son sus voceros, en quienes ellos depositan, una vez que eligen al presidente o que eligen un alcalde, un gobernador, en quienes ellos depositan su esperanza. Bueno, ellos ven que está en el pueblo, que está con ellos en asamblea, discutiendo las opciones, construyendo las opciones colectivas. Efectivamente, en este momento estamos entrando en otra fase del gobierno de eficiencia en la calle, las 3I, que se sumaba una cuarta I hoy en la reunión, los inicios de obra, las inspecciones a las obras que ya han arrancado, las inauguraciones y también la innovación, nuevos formatos, nuevas maneras de construir con el pueblo, cómo incorporar al pueblo en las grandes construcciones, así como en la Gran Misión Vivienda de Venezuela ha protagonizado el Poder Popular, el 60 y más del total de más 443.000 viviendas que se han construido en los últimos meses, cómo incorporar al pueblo, la innovación siempre es con el pueblo en revolución. Ahora, otra cosa que estuvimos discutiendo hoy muy importante, el tema de la propuesta que le va a hacer el presidente Maduro a la Asamblea Nacional de, bueno, una serie de medidas dentro de un poder habilitante que él le solicita. ¿Para qué? Para luchar contra la corrupción, como originariamente surgió, pero también para luchar contra la guerra económica. Son dos vertientes. La corrupción, hay distintas leyes, hay distintos reglamentos que deben ser desde todo punto de vista revisados, las penas contra la corrupción también deben ser profundizadas, el burocratismo, la simplificación de trámites, tenemos que nosotros avanzar en esas medidas, bueno, y que caiga todo el peso de la ley contra quienes incurren en actos de corrupción, pero también la guerra económica. La oligarquía piensa que puede ganar una guerra en este momento histórico, aprovechándose de la circunstancia de que perdiéramos físicamente a nuestro líder supremo, pero no lo hemos perdido espiritualmente, ni el proyecto, que es el Plan de la Patria, que hoy le entregó el presidente Maduro al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para que la Asamblea Nacional lo discuta, lo estudie y lo apruebe como ley de la República. El proyecto está claro, el proyecto es con el pueblo y la Asamblea Nacional seguramente aprobará esta ley habilitante para otorgarle al presidente Maduro los poderes necesarios para enfrentar la corrupción y la emergencia económica, esta guerra económica emprendida, el desabastecimiento, la falta de pertinencia y oportunidad en la distribución de los alimentos y de los productos básicos de nuestra población. Bueno, y todo el problema que ha surgido de cómo la oligarquía y la burguesía pretende aprovecharse del estómago del pueblo para, bueno, pescar en río revuelto y ocasionar algún tipo de proceso conflictivo. No va a ocurrir. Nosotros vamos a ganar esta guerra económica y cualquier guerra que nos presente la burguesía, porque nosotros estamos del lado del pueblo. El pueblo está del lado del gobierno bolivariano, del lado de la revolución. Y el otro tema, Hernán, ya, es el tema del plan, el plan que se le entregó hoy al presidente de la Asamblea Nacional, el Plan de la Patria. Es fundamentalmente el texto redactado de puño y letra del comandante Hugo Chávez en su momento. Sus objetivos históricos intocados, sus objetivos nacionales intocados. Ya cuando vamos a fases más acá, objetivos estratégicos y generales, sí hubo cosas que ajustar. Hubo cosas que ajustar del equipo de gobierno, de las vicepresidencias económica, social, territorial, de todos los ministerios del área productiva, ajustar metas, ajustar procesos, que fue muy importante. Esa fue una instrucción que nos dio el comandante Chávez en noviembre del año pasado, que los ministerios se dedicaran a revisar lo que allí se había escrito y, bueno, a mejorarlo y a nutrirlo. Pero también incorporamos allí más de 10.000 propuestas del pueblo, que fueron revisadas. Bueno, se fue filtrando, decantando la información. 6.000 propuestas se correspondían directamente con los objetivos del plan. Y ahí al final hay más de 200 propuestas que son incorporaciones nuevas gracias a la consulta popular que se hizo en el mes de noviembre del año pasado y que fue instrucción del presidente Hugo Chávez. El pueblo nutrió el plan y lo blindó de pueblo. Y ese blindaje de pueblo nos va a permitir a nosotros llevar adelante el proyecto del comandante Chávez, que es el proyecto de Bolívar. Aquí, bueno, conmemorando esa batalla donde falleció Girardot hace 200 años exactamente hoy, bueno, con todo el espíritu patriótico
efervescente en nuestras venas, vamos a llevar adelante el Plan de la Patria. Bueno, las palabras del vicepresidente. Hay otra decisión importante que fue anunciada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y fue la expulsión de 3 funcionarios de la embajada norteamericana que se comprobó participación en reuniones, en alguna intromisión en los asuntos internos de nuestro país. Para ampliar un poco esta información, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua, coméntenos un poco qué nos puede ampliar de esta decisión, cómo ahora son los trámites, y también queremos que nos diga qué se va a discutir. El presidente lo anunció, van los cancilleres primero a llevar una agenda en esta reunión de países ALBA ante la guerra económica que hay en nuestro país y el proceso conspirativo que se cierne sobre la República Bolivariana de Venezuela una vez más. Sí, bueno, cumpliendo las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, ya hemos enviado la nota a la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, en Caracas, oficializando la expulsión de estos 3 funcionarios de la Embajada norteamericana. Como resultado del conjunto de investigaciones que veníamos haciendo desde hace varias semanas, la visita a Bolívar no es la primera. Estuvo precedida, entre otras, de la visita de esta funcionaria de la embajada y de los otros 2 funcionarios al estado Amazonas, donde se reunieron con el gobernador del estado, Liborio Guarulla, que como todos sabemos es uno de los elementos fundamentales de la conspiración. Y después de la visita de esos funcionarios comenzó toda la ola de protesta de la ocupación violenta del Hotel Amazonas, cuando estaban presentes los ministros del gobierno bolivariano. El intento se reunió allí con líderes ligados a Liborio Guarulla, de líderes o dirigentes llamados indígenas, para promover una especie de rebelión indígena en el estado Amazonas. Luego, en el estado Bolívar, estuvieron reunidos en la sede de la organización Súmate. Tenemos fotos, tenemos los carros estacionados, tenemos los funcionarios entrando a esta sede de la organización, donde informantes nuestros dentro de esa organización pudieron verificar cómo se trabajó la idea nuevamente de un desconocimiento de las elecciones de cara al 8 de diciembre, especialmente en el estado Bolívar, porque a propósito de los resultados de las elecciones regionales en ese estado, ellos consideran que es un estado donde pueden cantar fraude porque las diferencias electorales se han estrechado, ¿no? Entonces están trabajando conjuntamente con la organización Súmate, que como todos recordamos ya su trayectoria, el intento de suplantar al Consejo Nacional Electoral, el intento de falsificación de las firmas para convocar al referéndum revocatorio en el año 2004 al comandante presidente Hugo Chávez Frías, que luego fue totalmente desestimado y el CNE asumió como legalmente y constitucionalmente le correspondía la recolección de firmas y se pudo hacer el referéndum como legal y constitucionalmente se mandaba. Una organización que ha intentado eliminar los captahuellas, que ha intentado eliminar todos los sistemas de seguridad de nuestro sistema electoral. Bueno, la funcionaria y estos funcionarios reunidos con miembros de esa organización en el estado Bolívar. Luego estuvieron reunidos en la alcaldía de Ciudad Bolívar, que es el alcalde, es un militante de la llamada Mesa de la Unidad Democrática. Allí se reunieron con líderes sindicales, ¿no?, de la derecha, pero también con algunos que les gusta exhibir chaquetas rojas y que dicen que visten de rojo hasta en la ropa interior, pero que estuvieron allí reunidos para incentivar y atizar la paralización de Sidor y de otras empresas básicas de la región de Guayana, fomentar la tranca de avenida, todo esto dentro del plan del colapso total, de generar una situación de calle, de desorden público, de incertidumbre, que genere frustración, caos en la población. Es una gran operación psicológica con expresiones concretas, llevada directamente por estos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. El informe está a la orden del secretario Kerry. Si él quiere saber qué hacen sus funcionarios aquí, si es que no lo sabe, aquí está toda la información, con fotos, con los testimonios, con los carros, con las reuniones grabadas, fotografiadas, de la actuación absolutamente ilegal de estos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Existe alguna posibilidad de conexión entre estos señores y el sector del paramilitarismo ligado a Álvaro Uribe Vélez, tomando en cuenta que ellos también han venido participando en otras reuniones con el Partido Primero Justicia en este país? No podemos determinar eso en este momento, pero sí se corresponde con los planes que ha venido elaborando Roger Noriega, que tiene estrecha vinculación con Álvaro Uribe y con JJ Rendón,
se reúnen en Costa Rica, se reúnen en Colombia, se reúnen en Panamá, se reúnen en Miami, y que efectivamente forma parte, bueno, de una corriente dentro del gobierno de los Estados Unidos que ha tomado una decisión de acabar con la revolución bolivariana. Pero en este caso lo que podemos hablar con testimonio, con prueba cierta, es la reunión de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos con sectores de la oposición ligados a los planes y en marcha de desestabilización, tanto en las empresas básicas, como el fomento de las protestas de calle, como el fomento del desconocimiento de las decisiones del Estado, como ocurrió en el Estado Amazonas, con la promoción de rebeliones indígenas. Todo esto forma parte de un solo plan, que es la desestabilización de la revolución bolivariana, de la democracia venezolana, y vamos a seguir combatiéndolo. La mejor manera de prevenir esto es el antídoto. De prevenir el plan que Obama describió en la ONU y que el presidente Nicolás Maduro describía con mucha claridad, usando las palabras propias de Obama. Primero, protestas pacíficas que luego degeneran en violencia, el Estado se ve obligado a salvaguardar el orden público y actuar, eso justifica la insurgencia de grupos armados, y luego vienen, bueno, las sanciones, los bloqueos y las intervenciones militares. Ya no sabemos el manual y estamos vacunados y vamos a seguir vacunándonos contra ese manual. Bien, las palabras entonces del canciller venezolano Elías Agua Milano. Así concluye esta reunión. El alto mando político militar estuvo durante 4 horas luego de culminado el acto para la conmemoración de los 200 años de la batalla de Bárbula y la caída en combate del coronel Atanasio Girardot. Información interesante, lo anunció el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Ha dicho directamente el presidente, se va a realizar una cumbre el día jueves de países de la Alianza Bolivariana del Pueblo de Norteamérica en Cochabamba. Se va a trabajar en materia de gestión, lo dijo el vicepresidente Jorge Arraza. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, habló sobre el recibimiento del Plan de la Patria y las acciones que va a tomar el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y por último, el canciller ratificando que ya se envió la notificación a la Embajada de los Estados Unidos para la expulsión de estos 3 funcionarios que estuvieron reuniéndose con sectores de la derecha venezolana para participar en procesos conspirativos, en una clara intromisión de nuestros asuntos internos. Con esta información, Alexander, volvemos contigo a los estudios venezolanos de televisión.